Bueno, aquí vimos la clasificación de los textos. Esta clasificación de los textos principalmente va a estar dada a partir de las disciplinas, ¿no? Entonces habría textos científicos, textos literarios, textos periodísticos, textos humanísticos, ¿no? Dependiendo de cada disciplina, podemos hablar de diferentes tipos de textos y estos diferentes tipos de texto también serían diferentes tipos de discurso. Entonces habría discursos sociológicos, discursos periodísticos, discursos psicológicos, discursos de la física o discursos de la literatura. Entonces, dependiendo de cada disciplina, podemos hablar de un determinado tipo de discurso. Y ya cuando estamos elaborando el texto sería algo más complejo y como es algo más complejo, va a emplear estos cuatro tipos de discurso, ¿no? Que sería el narrativo, cuando estoy contando, cuando estoy relatando, cuando estoy narrando algo. Luego el tipo descriptivo, cuando describo una persona, cuando describo un lugar, cuando describo a un objeto. Luego vendría el tipo expositivo, que sería más didáctico, que sería más pedagógico. Y luego vendría uno que casi siempre va a estar presente en todos los diferentes discursos, que sería el argumentativo. En el argumentativo yo ya voy a dar argumentos en favor o en contra de mi contrincante, de mi adversario. Entonces estos cuatro niveles, el narrativo, el descriptivo, el expositivo, van a aparecer dentro del propio discurso. Entonces vamos a ver si tienen el video. O esto que serían los géneros narrativos, descriptivo, expositivo, argumentativo. Ah, Lisa. Sí, buen día, profesor. Con respecto a la parte de lo tentativo, uno tiene que estar como que prevalece más o puede haber una combinación. No, casi siempre cuando tú escribes, combinas los cuatro tipos de narrativo, combinas el tipo narrativo, el tipo expositivo, el tipo descriptivo y el tipo argumentativo, tú siempre los vas a estar combinando, pero se combinarían de manera diferente si es una editorial, un artículo de opinión, un cuento, una novela, un discurso. Entonces se va a combinar de manera diferente dependiendo del otro género que sea, ¿no? Entonces, cuando es un discurso político, a lo mejor va a prevalecer más el argumentativo. Si esto es en una nota periodística, a lo mejor lo que va a prevalecer más es el informativo. Si tú estás haciendo una crónica, también va a haber mucha parte descriptiva que tú vas a estar describiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo llevé esta de géneros periodísticos, creo que nos dejaron hacer una crónica y pues yo fui a Chapultepec, y creo que Chapultepec cuando yo estudiaba estaba muy feo, entonces yo describía que los arbolitos estaban muy descuidados y que había mucha basura y que había mucha gente y que había muchos puestos, y estaba toda la basura tirada alrededor de los puestos. Entonces, como era una crónica, pues yo tenía que ser así como muy descriptivo, ¿no? Que iba mucha gente a Chapultepec, que compraba los globos, pero que dejaba tirada toda la basura y que entonces aparte de haber ardillas, pues se estaban quedando mucho las ratas, ¿no? Ya tiene mucho que no voy a Chapultepec, entonces no sé si llega más limpieza, más control de la comida, y no haya ratas, porque yo antes iba a estudiar unos cursos a Casa del Lago, y también daba cursos en Casa del Lago, daba cursos de cine en Casa del Lago, y siempre que pasaba pues había muchísima basura, ¿no? Y también antes en Chapultepec había muchos grupos que cantaban, que bailaban, que hacían mímica, que hacían espectáculos. Entonces, todo esto que es más descriptivo, pues iría en una crónica. Cuando es una editorial, tiene que ir más la parte argumentativa, y cuando es una clase o que es un artículo, tiene que ir más la parte de explicación, ¿no? Entonces muchas veces una clase ya ven que siempre el maestro escribe, pone una gráfica, te presenta una fotografía, ahí sería más expositivo. Entonces te dicen que tienes que saber estas cuatro formas de lo narrativo, lo descriptivo, lo expositivo y lo argumentativo, que los tienes que saber estas cuatro formas y ya cómo los vas a aplicar a una nota, a una clase, a un discurso, o a una canción, ¿no? Creo que también hay canciones en donde describen cómo es el marido o cómo es la esposa o que si él es infiel. Entonces siempre tienes que estar utilizando estas cuatro formas dependiendo de los diferentes tipos de discurso. Entonces cuando es un discurso, un ensayo científico, muchas veces tienes que dar más información y más argumentos, más información y más argumentos, ¿no? Entonces si es un cuento, sería más narración y más descripción, más narración y más descripción. Entonces, depende qué género, es qué formas narrativas, qué formas vas a ir utilizando para ese discurso.
pero sí están siempre combinadas, entonces muchas veces se te las enseñan por separado. Entonces estaba viendo así como ciertos libros de secundaria y ciertos libros de prepa, entonces creo que en secundaria y en prepa les enseñan así por un lado la narración, por otro lado la descripción, por otro lado la exposición y por otro lado la argumentación, ¿no? Pero casi en secundaria y en preparatoria no te enseñan ya a aplicarlos a los diferentes géneros discursivos, ¿no? A cómo es una carta, cómo... Por eso, perdón que le interrumpa, justamente por eso la duda, porque creo yo que se nos ha enseñado, o bueno, tenemos como esa manía de que lo que ahorita me está describiendo, ¿no? Una crónica pues es descriptiva, un discurso de un científico es más argumentativo, etcétera. Sí, Pero obviamente ya en la realidad, pues se manejan diferentes tintes de ese mismo, de cada una de las, de cada uno de los géneros, perdón. Entonces, esa es mi duda, o sea, nosotros cómo podemos identificar de manera más acertada qué tipo de género contiene cada texto, porque, por ejemplo, como usted bien lo comenta, ¿no? En algún parte de, por ejemplo, un discurso político, que comúnmente depende de, quiero suponer yo, también de la audiencia a quien va dirigido, etcétera, o depende más de la temática, porque manejan todo, o sea, hay una parte muy descriptiva, hay una parte muy argumentativa, entre comillas, ¿no? Que podría ser un poquito de estadística, etcétera. Entonces esa es como mi duda, porque yo como quiero aprender a identificar todo ese tipo ay, se me fue la palabra, de puntos, ¿no? Era lo que tengo la duda, porque sí, entiendo que obviamente si un científico me está, o estoy leyendo una revista científica, en su gran mayoría va a ser argumentativa, pero ¿cómo puedo yo identificarlo? ¿Porque prevalece más ese género o hay puntos específicos o depende de la temática, etcétera? espérame un minutito.